Pregunta número 1, ¿ya? Dadas las siguientes proposiciones referidas a las sustancias, te dicen en este caso, referidas a las sustancias, el potasio muy fácilmente reacciona con el agua, ¿ya? Luego te dice, el cloro es un gas a condiciones ambientales, el potasio y el plomo son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿ya? Al ojo, chicos, ¿cómo resolverían esto de acá o cómo le darían resolución a él? La primera, el potasio reacciona muy fácilmente con el agua, ¿verdadero o falso? Verdadero, claro. El potasio reacciona muy fácilmente con el agua. Excelente. El cloro es un gas en condiciones ambientales, ¿verdadero o falso? Lo que pasa es que Camila ha entrado con el correo de Unidemia, por eso es que aparece como si fuera Unidemia. No, yo no estoy contestando, por si acaso. Entonces te dicen acá, el cloro es un gas a condiciones ambientales, ¿verdadero o falso? Chicos, excelente, verdadero, muy bien. El potasio y el plomo son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿verdadero o falso? Verdadero, perfecto. Listo, entonces, primero, hay que tener en cuenta, una de las cosas que hay que saber, y por lo menos recomendación, ¿ya? En los libros te muestran propiedades generales de los elementos químicos, y hay elementos que debes manejar o grupos de la tabla periódica que debes manejar bastante bien, ¿ya? ¿Y cuáles son esos grupos de la tabla periódica que debes manejar? Por lo menos los grupos de los elementos representativos. Muy importante, chicos, ¿ya? No se maten en querer conocer toda la tabla periódica porque no todo viene en la admisión, ¿ya? Ustedes deben tener bien claros los elementos representativos. Y cuando hablamos de elementos representativos, estamos hablando de elementos de la familia A, ¿correcto? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y grupo 8A. Grupo 1A, los llamados alcalinos, ¿ya? Estos metales son los metales más ligeros que existen en la tabla periódica. Todos son alcalinos, excepto el hidrógeno, que no tiene un lugar fijo en la tabla periódica y que se encuentra aquí porque su configuración electrónica es 1s1, pero en realidad muchas veces al hidrógeno se le puede colocar aquí en el centro de la tabla periódica porque no tiene un lugar fijo, no tiene un comportamiento definido de metal alcalino o de un no metal. Entonces, el hidrógeno no cuenta. Si quieres contar metales alcalinos, ¿quiénes son? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Grupo 2, alcalinos térreos, ¿ya? Ellos reaccionan también con el agua, pero no de manera tan violenta como lo hacen los alcalinos. Ya los alcalinos son sustancias que reaccionan muy violentamente con el agua, lo que significa que tú lo dejas caer en agua y ellos podrían provocar incluso una explosión. Litio, sodio, potasio reaccionan violentamente con el agua. Luego, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. Grupo 8 son los gases nobles, grupo 7 son los halógenos, el flúor y el cloro son gases, el bromo es un no metal líquido a temperatura ambiente, el yodo es un sólido, ¿ya? En el caso del grupo 6A se llaman los anfígenos o calcógenos. En estas sustancias o en este grupo encontramos al oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, ¿ya? Oxígeno obviamente es un gas, ¿no? Que existe en la forma de O2, oxígeno molecular, o en la forma de ozono, O3, ¿no? El azufre también es un sólido, también es un calcógeno o anfígeno, pero el azufre típicamente se encuentra como un sólido de color amarillo, que por la forma de sus cristales típicamente lo encuentras cristalizado como ortorrómbico o monoclínico. Al final, azufre, ya sólido de color amarillo. En el caso del grupo 5 tienes al nitrógeno y al fósforo. El fósforo que también existe en formas alotrópicas, fósforo rojo y fósforo blanco. Acá tenemos al caso del carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. El carbono es el elemento base de los llamados elementos orgánicos. El silicio y el germanio son elementos llamados semimetales, antiguamente metaloides. Y acá, por ejemplo, tenemos al boro, aluminio, galio, indio y talio. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre.
importante tener en cuenta, chicos, ¿ya? En la tabla periódica predominan más metales que no metales. Todo este grupo que tú ves acá es el grupo de los metales, ¿ya? El grupo que ves acá, el grupo de verde, son los no metales. Y los de acá, los que se encuentran en esta frontera, no sé si en mi pantalla yo lo veo entre rojo y anaranjado, ¿ya? Ellos son los semimetales, antiguamente llamados metaloides. Y de acuerdo a sus propiedades físicas, ellos pueden tener comportamiento metálico o comportamiento no metálico. No es que son intermedios entre metal y no metal, no. Sino que su comportamiento puede ser un comportamiento metálico o no metálico dependiendo de las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, ¿no? El silicio es una sustancia que a bajas temperaturas no conduce la electricidad. Entonces, a bajas temperaturas su comportamiento es no metálico, pero a altas temperaturas empieza a conducir la corriente eléctrica. Entonces, recibe comportamiento metálico. Entonces, dependiendo de las condiciones físicas, es que estas sustancias pueden tener un comportamiento metálico o un comportamiento no metálico. Por eso es que se llaman así, por eso es que se llaman semimetales o metaloides, ¿correcto? Bueno, antiguamente metaloides, ¿ya? Ahora, esto es en el caso de ellos. Ahora, me dicen, ¿el potasio reacciona fácilmente con el agua? Sí, correcto. ¿Por qué reacciona fácilmente con el agua? Porque es un metal alcalino, ¿ya? El cloro, ¿es un gas a condiciones ambientales? Sí, importantes. De los halógenos, que son los que más debes conocer, el flúor y el cloro son gases a temperatura ambiente. El bromo es un no metal líquido. El yodo es un sólido. Solamente a temperatura ambiente hay dos elementos metálicos. Ojo, a temperatura ambiente hay dos elementos metálicos, que son el mercurio y el bromo. Pero la diferencia es que el mercurio es un elemento metálico, mientras que el bromo es un elemento no metálico. ¿Ya? Entonces, ¿el cloro es un gas a temperatura ambiente? Yes, eso es correcto. Por último, ¿el potasio y el plomo son buenos conductores de la corriente eléctrica? Sí. ¿Por qué? Porque tanto el potasio como el plomo son elementos metálicos y los elementos metálicos conducen bien la corriente eléctrica. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a marcar? 1, 2 y 3 es verdadero, ¿verdad? Entonces, 1, 2 y 3 es correcto. Entonces, alternativa de respuesta sería la letra E. Clave, la letra E. Tu respuesta. Si tienen preguntas, consultas o comentarios, chicos, por favor, a través del chat. ¿Ya? Continuando. Me dice, si un electrón del átomo de hidrógeno posee el siguiente conjunto de números cuánticos, ¿ya? Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿ya? El electrón se encuentra en un orbital S, el electrón se halla en un orbital esférico y el electrón está excitado, ¿ya? Bueno, como les decía anteriormente, una de las primeras cosas es que ustedes le den una lectura completa a la pregunta y después de darle una lectura completa a la pregunta, recién puedan definir si, qué respuesta vayan a dar. O sea, no se manden en resolver directamente. Primero, una lectura completa y después de esta lectura completa empiecen a resolver. Pero en esta lectura completa, date un tiempo, date un respiro para leer bien lo que te dice. Y lee acá, te dice, si el electrón de un átomo de hidrógeno, ojo, se refiere al único electrón que tiene el átomo de hidrógeno, ¿ya? Eso tenlo en cuenta. Posee el siguiente conjunto de números cuánticos. Entonces, eso le puede destrozar el cerebro a cualquier alumno. Dice, oye, pero si es un único electrón, ¿cómo puede ser que tenga esa configuración de números cuánticos? No es dable. Sigue leyendo. Dice, señale la alternativa correcta que presenta la secuencia después de determinar si es verdadero o falso. ¿Ya? El electrón se encuentra en un orbital S, el electrón se halla en un orbital esférico y el electrón está excitado. O sea, esa última proposición como que te va dando una idea de que debo analizar si ese electrón se encuentra excitado o no se encuentra excitado. ¿Y cómo yo voy a saber si eso de ahí es un electrón? Para quienes no han visto una secuencia de números cuánticos. Una secuencia de 4 números cuánticos, que es esta de acá, te va a indicar a un solo electrón. Esta secuencia es un solo electrón. El primero, ¿te acuerdas cómo se llama? Número cuántico. El primero se llama número cuántico. Principal, excelente.
El primero se llama número cuántico principal. Chicos, por favor, todos los mensajes en público, ¿ya? Para el tema de que si yo tengo que dar alguna respuesta, no tenga que dárselas a todas, ¿ya? Excelente. Entonces, dice, el electrón se encuentra en un, perdón, el primero es un número cuántico principal. El segundo, el número cuántico secundario, ¿ya? El tercero, número cuántico magnético. Y el último, número cuántico de spin, ¿ya? Entonces, me dice, este número cuántico, el primero, me habla del nivel. N es igual a 2, o sea, está en el segundo nivel de energía, ¿ya? Luego, este número cuántico me habla de que está en un subnivel o en un orbital de tipo P, porque L es igual a 1. ¿Está bien? Luego, si yo tengo estos datos, recordemos que los orbitales del tipo S son de forma esférica, los orbitales del tipo P son de forma dilobular. Y hay 3 orbitales del tipo P. Chicos, los 3 orbitales del tipo P tienen exactamente la misma energía. ¿Cómo se llaman a esos 3 orbitales que tienen exactamente la misma energía? ¿Orbitales? A esos orbitales que tienen exactamente la misma energía, ¿cómo se les llama? Orbitales degenerados. Los que tienen exactamente la misma energía se llaman orbitales degenerados, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay que tener presente algo, ¿ya? Fíjense, importante. Yo ya sé que el electrón se encuentra en el segundo nivel y se encuentra en el subnivel P, pero P tiene 3 tipos de orbitales, PX, PY y PZ, ¿ya? Que me representa, o que está representado por sus 3 números del número cuántico magnético, menos 1, 0 y más 1. ¿Debo seguir este orden? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Yo podría colocar a este electrón acá, lo podría colocar acá o lo podría colocar acá, porque los 3 orbitales tienen exactamente la misma energía o, en otras palabras, son degenerados, ¿de acuerdo? Pero para seguir una secuencia lógica, si a él le pongo menos 1, 0 y más 1, me dicen que el electrón se encuentra ubicado en este orbital, ¿ya? Y adicionalmente, lo que tengo es que, como lo estoy representando hacia arriba, entonces significa que su spin le podría asignar el valor de más un medio. Punto muy importante, chicos, y esto deben tener en cuenta. Los electrones siempre tienden a estar en su estado de máxima o de mínima energía. Los electrones siempre quieren estar en su estado de máxima o de mínima energía. No, los electrones siempre quieren estar en su estado de mínima energía, que se llama estado basal o fundamental. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Si yo analizo un poquito la configuración electrónica, tendría que ser orbital del tipo, ¿qué pasó? Orbital 1s, 2s y 2p, ¿correcto? Esa debería ser la secuencia, orbital 1s, 2s y 2p. Entonces, si yo analizo por acá 1s, su energía relativa vale 1. ¿Y de dónde saca la energía relativa? De la suma de n con L. N vale 1, L vale 0. ¿Ya? La energía de él vale 1. La energía de él vale 2. La energía de él, 2 más 1, es igual a 3. Estos 3 orbitales tienen exactamente la misma energía, son degenerados. ¿Quién tiene más energía? 2p, luego 2s y 1s. Pero este estado, que es el de mínima energía, es el llamado estado basal o fundamental. Y en teoría, el electrón debería estar acá. No podría estar en otro lado. ¿Por qué? Porque este es su estado basal o fundamental. Pero ¿en dónde encontramos al electrón? Lo encontramos en un orbital de mayor energía. Lo que significa que el electrón, ¿cómo se encuentra? ¿En un estado basal o se encuentra en un estado excitado? ¿Cómo se encuentra ese electrón? Se encuentra en un estado excitado. Entonces, llegamos a la conclusión de que ese electrón, si no está en su estado basal, está en un estado excitado. Y con eso podemos dar respuesta a esta pregunta. Te dice, ¿el electrón se encuentra en un orbital del tipo S? No. Llegamos a la conclusión que el electrón se encuentra en un orbital del tipo P. La primera alternativa es falsa. Muy bien. La siguiente,
El electrón se halla en un orbital esférico. ¿En dónde se encuentra el electrón? Se encuentra en un orbital del tipo P. Y los orbitales del tipo P no son esféricos, son dilobulares. Por lo tanto, esto no es correcto. Y te dicen acá, ¿el electrón está excitado? Sí, el electrón está excitado. ¿Por qué? Porque está en un estado de más alta energía, de su estado basal o fundamental. ¿Ya? Entonces, esto de acá, tenerlo en cuenta. La primera es falsa, la segunda es falsa y lo último es verdadero. Alternativa, la letra B. Excelente, Fátima. Esa fue la respuesta que tú dijiste y esa fue la respuesta final. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos, me está fallando el... Ahí está, a ver, veamos si... Uy, no quiere funcionar. Bueno, continuemos. A ver, entonces, es en esa pregunta. Ahora, me dice, respecto a la tabla periódica moderna, ¿ya? Indique la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿ya? Entonces, primero, existen más elementos metálicos, no metálicos que metálicos. Los elementos del mismo grupo de la tabla periódica moderna presentan propiedades físicas similares, ¿ya? Y un átomo de oxígeno en estado gaseoso tiene mayor afinidad por los electrones que un átomo de flúor en estado gaseoso, ¿ya? Entonces, analicemos. Primero, existen más elementos no metálicos que metálicos. Eso al ojo, chicos. ¿Verdadero o falso? Obvio, falso, ¿no? Hemos dicho que este grupo de acá es el grupo de los elementos metálicos. Hay más elementos metálicos que elementos no metálicos. Incluso estos son los semimetales. Por lo tanto, la primera alternativa no es correcta. Los elementos del mismo grupo de la tabla periódica presentan propiedades físicas similares. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Los elementos del mismo grupo presentan propiedades físicas similares. Eso sería excelente, Fátima. Falso. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. ¿Ya? Tienen reactividad similar porque su capa de valencia es similar. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, ¿ya? Son elementos que terminan su configuración en S1. Por lo tanto, todos ellos tienden a perder fácilmente un electrón. Por esa razón, son sustancias que se oxidan con gran facilidad y tienen ese carácter metálico. Esas son propiedades químicas similares. Propiedades físicas, no. ¿Ya? Las propiedades físicas no son similares ni en los periodos ni en los grupos. Por lo tanto, los elementos del mismo grupo presentan propiedades similares, no, falso. ¿Ya? Acuérdate que un grupo es una ordenación vertical de elementos químicos, mientras que un periodo es una ordenación horizontal de elementos químicos. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica, chicos? ¿Cuántos periodos? ¿Periodos de la tabla periódica, chicos? ¿Cuántos? 7, correcto. Grupos de la tabla periódica. ¿Grupos? No. Grupos de la tabla periódica son 16. 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B. De acuerdo a lo que expresa UPAC, conviene nombrar los grupos desde el 1 hasta el 18. Entonces, de acuerdo a UPAC, hablaríamos de 18 grupos, que son 18 ordenaciones verticales, ¿de acuerdo? En el caso de la nomenclatura común, que es cuando tú utilizas números en romano, ¿ya? El grupo 8B tiene 3 columnas, o está formado por 3 grupos, que se llaman los elementos ferromagnéticos, que son los que pueden formar imanes permanentes. Ahí encontramos al hierro, al cobalto y al níquel. Los del grupo 1B se llaman elementos de acuñación y los de acá se llaman elementos puente. ¿Ya? Entonces, para este caso, la segunda alternativa es falsa. Y la tercera alternativa, chicos, dice, un átomo de oxígeno en estado gaseoso tiene mayor afinidad por los electrones que un átomo de flúor en estado gaseoso. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Walter ya respondió, se nos adelantó a todos. Esto, claro, es falso, ¿ya? Es falso. ¿Por qué razón? Porque
el átomo de flúor, ¿ya? Es un átomo que tiene 7 electrones en su nivel externo. El átomo de flúor es un halógeno y por ser un halógeno tiende a ganar electrones con gran facilidad. Mientras que el átomo de oxígeno, que está acá, ¿ya? Tiene 6 electrones de valencia. En este caso, el flúor es el elemento que tiende a ganar electrones con más facilidad. ¿Por qué? Porque logra más fácilmente tener una configuración de gas noble. Por lo tanto, y con toda la maldad del mundo, vamos a decir nosotros lo siguiente. Lo primero es falso, lo segundo es falso y lo último es falso. Conclusión, todas son falsas. Todas las alternativas son falsas. Alternativa, la letra E. ¿Ya? Punto importante a tener en cuenta, chicos. Punto importante, ¿ya? Leer bien la pregunta. Esto de acá, esta última proposición, ¿con qué está relacionado? Esta última proposición está relacionado con electronegatividad o afinidad electrónica. Te recontracreo. ¿Con qué tendencia están relacionados? ¿Con electronegatividad o con afinidad electrónica? Te recontracreo, ¿eh? Con ambas. Ya. ¿Quién da más? Electronegatividad. Ya. Electronegatividad. Tendencia dijo. Ya. ¿Acá qué dice? Ojo, la proposición dice, un átomo de oxígeno en estado gaseoso tiene mayor afinidad por los electrones que el átomo de flúor en estado gaseoso. ¿Ya? Te vuelvo a preguntar, ¿con qué está relacionado esto? ¿Está relacionado con afinidad electrónica o con electronegatividad? Walter nos dice con ambas. Por ahí, electrón, negatividad. Tener cuidado. Está relacionado con afinidad electrónica. Porque tú recuerda que el concepto de electronegatividad es la tendencia a ganar electrones cuando se forma un enlace químico, ¿ya? Entonces, recomendación, chicos, leer los conceptos de energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Cuando nosotros hablamos de electronegatividad, siempre que vaya a existir la formación de un enlace químico. Y es una tendencia, ¿ya? Porque la tendencia o la electronegatividad va a depender de con quién está interactuando el átomo. Pero date cuenta lo que te dicen acá. Acá te dicen un átomo de oxígeno en estado gaseoso y se refieren a un átomo de oxígeno, a un átomo de oxígeno. Tú recuerda que el concepto de afinidad electrónica es la energía que está involucrada cuando un átomo neutro, gaseoso y en su estado basal gana electrones y se convierte en un ion negativo. Mientras que la energía de ionización también es la energía que está asociada cuando un átomo neutro, gaseoso y en su estado basal pierde un electrón y se convierte en un ion positivo. Entonces, desde que me hablan aquí de estos dos conceptos, un átomo y que se encuentra en estado gaseoso, y además te dicen mayor afinidad, entonces el concepto en sí está relacionado con afinidad electrónica. Profesor, ¿eso va a cambiar mi respuesta? No, no va a cambiar tu respuesta. Si tú lo analizaste por electronegatividad, hasta cierto punto es correcto. ¿Por qué? Porque para el oxígeno y el flúor va a ser la misma tendencia, pero no te están hablando de electronegatividad en esta pregunta. Ten bastante cuidado. De lo que te están hablando es de afinidad electrónica, porque te hablan de un átomo y te dicen que está en estado gaseoso y adicionalmente les meten el término tiene mayor afinidad por los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente la lectura. Por eso te he compartido acá también, mira, la tablita de la afinidad electrónica. ¿Quién es el elemento que tiene mayor afinidad electrónica en la tabla periódica? Te recontracreo. ¿Quién es el elemento de mayor afinidad electrónica en la tabla periódica?
El flúor, ¿quién da más? El helio, ¿quién da más? Helio, ya. Primero, helio, Diego, ya. El helio, ya. Chicos, no, ¿de dónde sacas el helio? Profe, su flechita está acá hacia arriba. Sí, pero mira, la flechita de aquí abajo hasta dónde llega nada más. La flechita llega hasta los halógenos. Yo puedo hablar de que un gas noble puede tener afinidad por los electrones. Walter, excelente. El cloro. El cloro es el elemento que tiene la mayor afinidad electrónica. Yo no puedo hablar de que los gases nobles tengan afinidad electrónica, porque los gases nobles ya lograron estabilidad. Ellos no van a querer ganar electrones. Y si en todo caso quieren ganar electrones, el proceso que está involucrado es un proceso endotérmico, no es un proceso exotérmico. Por eso, si tú te das cuenta, las afinidades electrónicas acá son positivas. En cambio, el flúor, cloro, bromo, yodo e incluso el astato, sus afinidades electrónicas son negativas. ¿Qué significa que sean negativas? Que pierden energía, que logran estabilidad, que el proceso es exotérmico. Eso hace que estos señores sean más estables. ¿Y está en lo cierto? Sí, sí está en lo correcto. ¿Por qué? Los elementos llamados halógenos van a querer ganar un electrón para lograr esa estabilidad. Entonces, si tú analizas la tendencia del oxígeno y el flúor, obviamente el flúor tiene mayor afinidad electrónica que el oxígeno y que es la misma tendencia de la electronegatividad. No hay ningún problema, tiene la misma tendencia. Pero ten bastante cuidado, a lo que quiero llegar es que de lo que te están hablando acá no es de electronegatividad, sino de afinidad electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, para ese caso, tu respuesta sería todas son falsas. Igual no va a cambiar tu respuesta, pero quería hacer hincapié en eso para que lo tengas presente, ¿de acuerdo? ¿Entendido, chicos? Sí, le ponen un like o de repente un sí o un eso para poder saber que quedó claro y si tienen alguna pregunta, por favor, la ponen en el chat o simplemente abren su micro. Muy bien. Hay 2 likes, qué chévere. 3 likes. Fátima, perfecto. Listo. Listo, chicos. Entonces continuamos. Alternativa en este caso, la letra E. El gráfico de la electronegatividad parece similar. Sí, es bastante similar. Pero hay un tema, ¿ya? Miren, yo les recomiendo, por eso, el hecho de que hagamos esto nos va a servir para que nosotros choquemos, ¿ya? Si chocamos, nuestro concepto significa que nos va a dar la curiosidad de ir a leer, ¿ya? En donde la debes tener clara es en electronegatividad. En donde la debes tener clara es en energía de ionización. La afinidad electrónica es un concepto medio gris. Entonces, debes tener claro qué significa la afinidad electrónica, ¿ya? Pero no es que lo debes saber al 100%. Y ten cuidado porque el gráfico de electronegatividad sí es correcto. Tiene la misma secuencia, pero no es el mismo concepto electronegatividad que afinidad electrónica. Porque si tú te das cuenta, ¿ya? En la electronegatividad, el elemento más electronegativo es el flúor. Sin embargo, acá el elemento de mayor afinidad electrónica es el cloro, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hay una tendencia similar, no es que sea del todo idéntica, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, coger nuestro libro y darle una leidita para quitarnos toda la duda, ¿ya? Listo, continuemos. ¿Cuáles de las proposiciones siguientes son correctas? ¿Ya? Primero, las mezclas se pueden separar en sus componentes puros empleando solo procedimientos químicos. ¿Verdadero o falso? Una mezcla se forma por la unión física de 2 o más sustancias entre sí. El cobre metálico puro presenta propiedades diferentes según el mineral del cual se extrae. Ya, importante, chicos. Esto de acá es algo que deben conocer en el tema de materia. ¿Ya? Se nos va a cortar en cualquier momento, pero igual volvemos a entrar y lo retomamos, ¿ya? La materia se divide en 2 grandes bloques, materia homogénea o materia heterogénea. Si es materia heterogénea, sí o sí tiene que ser una mezcla heterogénea, sí o sí, no hay de otra, ¿ya? Y si es materia homogénea, puede ser o una mezcla homogénea o una sustancia. Una mezcla, como su nombre lo dice, es una mezcla. O sea, es la unión de 2 o más sustancias puras. Solamente que puede aparecer uniforme, como por ejemplo en el agua con sal, o como por ejemplo en el aire, o como por ejemplo en el bronce, o puede ser no uniforme, como por ejemplo el agua con aceite, el agua con arena, de repente el agua con hielo, ¿no?
Donde tú puedes distinguir las fases, porque hay una interfase, ¿ya? Ahí hablamos de una mezcla heterogénea. Pero cuando tú no puedes distinguir las fases, hablas de una mezcla homogénea, ¿ya? El aire, las aleaciones, hablas del agua salada, por ejemplo. En cambio, cuando tú tienes una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Y a Uni le gusta tener el concepto siguiente. Una sustancia es un cuerpo o un cuerpo material, llámese la redundancia, que tiene propiedades o que tiene composición definida independiente de su origen. O sea, no me importa de dónde provenga una sustancia, su composición va a ser definida y constante. Por ejemplo, no me importa de dónde proviene el agua, si de un río, si de un lago, si de un glaciar o viene de Marte. Cuando yo purifico el agua siempre va a tener como fórmula H2O. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Por qué razón? Porque al ser una sustancia químicamente pura, tiene una composición definida, invariable e independiente de su origen. Son términos que utiliza Uni muy seguido, ¿ya? Y una sustancia, un cuerpo químicamente puro, se puede separar en dos grandes bloques. O es una sustancia compuesta, compuesto químico, o es una sustancia simple, elemento químico. Si es una sustancia compuesta, es un compuesto. Si es un elemento, una sustancia simple, es un elemento. La sustancia compuesta se representa por fórmula. Si son sustancias compuestas, son compuestos químicos. Si son sustancias simples, son elementos químicos. Si son sustancias compuestas, están representados por fórmulas. Si son sustancias simples, están representados por símbolos. Lo más pequeño de una sustancia compuesta es una molécula o una unidad fórmula. Lo más pequeño de una sustancia simple es un átomo. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sigue. Las mezclas se pueden separar de diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas es el tamizado, ¿no? Utilizar una malla con un tamaño de poro para poder provocar de que las partículas puedan pasar a través de ese poro. Obviamente, aquellas que son de menor tamaño del poro, ¿correcto? En el caso de la decantación, lo que tú haces, decantación o sedimentación, tú dejas en reposo y al dejar en reposo, lo que va a ocurrir es que lo más pesado, por efecto de la gravedad, va a ir al fondo y lo más ligero va a ir arriba. Pasa, por ejemplo, en el agua con aceite, pasa, por ejemplo, en el agua con la cocoa. En un caso ya más de ingeniería, estamos hablando de las pozas de sedimentación del agua potable, ¿no? Pasan a través de la primera poza de sedimentación, sedimenta la parte sólida, lo siguiente sigue pasando, sedimenta la siguiente parte y sigue pasando, ¿no? Y cuando quedan material disperso, ¿ya? En forma de una, vamos a llamarlo, en forma coloidal, se agrega un agente floculante, que típicamente es el sulfato de aluminio, y cuando el sulfato de aluminio pasa a través de todo eso, una masa sólida se va al fondo del recipiente y el agua se va purificando. Esto es para efectos de la potabilización del agua, ¿ya? Y otro método que es común es, por ejemplo, la destilación, para poder obtener o para poder separar típicamente mezclas líquidas, por ejemplo, agua y alcohol, o de repente benceno con tolueno, cosas así, ¿ya? Ahora, y respondiendo a esto, me dicen, las mezclas se pueden separar en sus componentes puros empleando solo procedimientos químicos. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Las mezclas se pueden separar utilizando únicamente procedimientos químicos. ¿Verdadero o falso? Falso. Excelente. Son procedimientos físicos. Excelente, Fátima. Procedimientos físicos. Es más, los procedimientos químicos no. Los procedimientos químicos sirven para separar los compuestos en sus sustancias simples. Por lo tanto, la primera proposición no es correcta. Una mezcla se forma por la unión física de dos o más sustancias entre sí. ¿Verdadero o falso? Una mezcla se forma por la unión física, sí, verdadero. Es la unión física de dos o más sustancias entre sí. Eso es correcto, verdadero. El cobre metálico puro presenta propiedades diferentes según el mineral del cual se extrae. ¿Qué tú dices? Y eso lo hemos discutido hace un momento. Excelente, claro.
Porque una sustancia químicamente pura, sea la que sea, tiene propiedades que son independientes de su origen. Lo que te dije, no me importa si el agua yo la obtengo del mar, del río, de un lago, de un glaciar, del planeta Saiyajin, no me importa. Al final, el agua siempre va a tener la misma composición, H2O. Profe, pero el agua del río es sucia. Si yo no me refiero al agua sucia, yo me refiero a que tomas el agua, la purificas y el agua pura, su composición es H2O, ¿correcto? Si tú te vas al mar, yo no me refiero al agua de mar propiamente dicho, sino que al agua de mar la purificas, obtienes el agua químicamente pura y su composición es H2O. Por lo tanto, me dicen, el cobre metálico puro, ¿ya? ¿Presenta propiedades diferentes según el mineral del cual se extrae? No. Sus propiedades químicas o físicas son independientes de su origen. Por lo tanto, si dicho esto, lo que vamos a decir es que la primera proposición es falsa, lo segundo es verdadero y la última proposición es falsa. Alternativa de respuesta, entonces, la letra B. Esa sería tu respuesta. ¿Sí? Si tienen preguntas, consultas o comentarios, aprovechen, muchachos, a través del chat. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Ya? Después de más de un siglo de su creación, la tabla periódica continúa siendo la más importante base de correlación en química. Así entonces, acerca de las propiedades de los siguientes elementos del tercer periodo, dispuestos en orden ascendente del número atómico, sodio, aluminio, azufre, cloro, indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. ¿Ya? Primero, la segunda energía de ionización del aluminio es menor que la correspondiente al azufre. ¿Ya? La electronegatividad del sodio es mayor que la del aluminio. Y la afinidad electrónica del cloro es la menor de todas. Y yo creo que esa última por lo menos ya tiene su respuesta al ojo. ¿Ya? Entonces, analicemos. Tengo aquí dos opciones. ¿Ya? Opción 1, me memoricé la tabla periódica. ¿Ya? Y sé cuáles son mis elementos químicos, yo soy lo máximo, ya todo me lo sé. ¿Ya? Opción 2, leo cuidadosamente lo que me dice. Vamos a suponer que la opción 1, o sea, de que te has memorizado la tabla periódica, no funciona, ¿ya? Porque no te la memorizaste, ¿ya? Entonces, si no te memorizaste, lee cuidadosamente. Te dice, acerca de las propiedades de los siguientes elementos del tercer periodo. O sea, todos están en el tercer periodo, ¿ya? Dispuestos en orden ascendente del número atómico, o sea, de menor número atómico a mayor número atómico. O sea, significa que estos elementos todos se encuentran en el tercer periodo, en la misma línea horizontal, y el de acá se encuentra a la izquierda y el de acá se encuentra a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, suponiendo que lo primero no funciona, o sea, que no has logrado tú memorizar a la tabla periódica, lo segundo, ¿qué va a hacer? Ordenarlos de izquierda a derecha, ¿ya? Vamos a suponer hacer un híbrido entre lo primero y lo segundo, ¿ya? Para que te des cuenta. Aquí está el sodio, acá está el aluminio, ¿ya? Por acá está el azufre y por acá está el cloro, ¿ya? Por lo menos, periodo 1, 2, 3 y 4 te lo tienes que saber de memoria. No toda la tabla periódica, ¿ya? Pero por lo menos periodo 1, 2, 3 y 4 trata de aprendértelo de memoria, ¿ya? Recomendación, consejo de pata, ¿ya? Entonces, me dicen, la segunda energía de ionización del aluminio es menor que la correspondiente al azufre. O sea, me están hablando en ambos casos de la segunda energía de ionización, ¿ya? Tanto del aluminio como del azufre. Chicos, la energía de ionización, ¿cómo varía la energía de ionización en la tabla periódica? Acuérdate, aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba, ¿no? Una de las formas de recordarlo, y esto es hashtag Unidemia, así marca registrada, ¿ya? Haces tu tablita, flechitas en sentido antihorario, vocales, consonantes, ¿ya? Espero que lo puedas ver. Mira, este lado y este lado, vocales, este lado y este lado, consonantes. Profe, ¿qué quiere decir con esto? Vocales, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, ¿ya? Tanto la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, todas varían en el mismo sentido, ¿ya? Y en el sentido contrario, las consonantes, radioatómico y carácter metálico. El radioatómico y el carácter metálico aumentan en este sentido. Por lo tanto, es una de las formas de cómo recordar. Si yo analizo energía de ionización, entonces, ¿qué tendría que observar? Tendría que observar lo siguiente, que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha.
Entonces, ¿quién de estos elementos va a tener la mayor energía de ionización? Te recontracreo. ¿Cuál de estos elementos tiene la mayor energía de ionización? El cloro. Y el que tiene la menor energía de ionización va a ser el sodio, ¿no? Por lo tanto, excelente, ¿no? Si a mí me hablan de energía de ionización, la energía de ionización del azufre es mayor que del aluminio. Profe, esa es su primera energía de ionización. Sí. Su segunda energía de ionización debería seguir la misma tendencia. Y la tercera energía de ionización también debería seguir la misma tendencia. Pero como acá hablamos de tendencias, entonces, si la primera energía de ionización del azufre es mayor que la del aluminio, su segunda energía de ionización también debe ser mayor que la del aluminio. Por lo tanto, lo primero que marcarías, ¿verdadero o falso? Lo primero que marcas, verdadero. Excelente. Entonces, lo primero es verdadero. Hacia allá aumenta la energía de ionización de izquierda a derecha. Lo primero es correcto. Lo segundo, la electronegatividad del sodio es mayor que la del aluminio. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. ¿Quién es más electronegativo? El aluminio. ¿Quién es menos electronegativo? El sodio. Es más, eso ni siquiera yo tendría que analizarlo, porque yo sé que el sodio es un elemento con muy baja electronegatividad, más bien es una sustancia que tiende a perder electrones cuando forma un enlace químico. Por lo tanto, su electronegatividad es recontra baja, ¿correcto? Se encuentra muy a la izquierda en la tabla periódica. Entonces, la segunda alternativa es falsa, ¿correcto? Falsísima. Dice, la afinidad electrónica del cloro es la menor de todas. Oye, ya, eso es criminal, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo marcas ahí? La afinidad electrónica es, claro, el elemento de mayor afinidad electrónica en la tabla periódica es el cloro. Entonces, que me digan eso ya es un crimen a lo que yo he venido aprendiendo y estudiando durante todo este tiempo. No, eso definitivamente no es correcto, falsísimo. Chicos, ¿quién es el elemento de mayor energía de ionización en la tabla periódica? Te recontracreo. El elemento que tiene la mayor energía de ionización en la tabla periódica. Vamos, ya sabes que de la afinidad electrónica es el cloro. El de mayor energía de ionización, ¿quién es? Lúcete. Excelente, Walter. El helio, el elemento de mayor energía de ionización en la tabla periódica es el helio, ¿correcto? Y tú recuerda que la energía de ionización te mide la dificultad para retirar electrones. ¿Y quiénes son los elementos que más se oponen a perder electrones? Los gases nobles, pues. Porque los gases nobles son elementos que ya lograron estabilidad. ¿Ya? Ahora, para que te reivindiques, ¿ya? Para que te reivindiques. ¿Cuál es el elemento de mayor electronegatividad en la tabla periódica? Listo, ya reivindicado. El elemento de mayor afinidad electrónica, perdón, de mayor electronegatividad en la tabla periódica es el flúor. Los tres elementos más electronegativos en la tabla periódica, chicos. Los tres elementos más electronegativos. Se lo hemos repetido hasta por demás. Los tres elementos más electronegativos en la tabla FON. Excelente. Flúor, oxígeno, nitrógeno. Son los tres elementos más electronegativos en la tabla periódica. El flúor, el mayor de todos, luego el oxígeno y luego el nitrógeno. Nadie le gana al flúor. El único que le gana al oxígeno es el flúor. Y los que le ganan al nitrógeno, únicamente el oxígeno y el flúor. Son los tres elementos más electronegativos de la tabla. Por lo tanto, lo correcto es solo uno, alternativa, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, chicos, por favor. ¿Ya? Continuemos. La tabla periódica es un esquema gráfico que ordena a los elementos y nos permite predecir algunas regularidades, ¿ya? Al respecto, ordene a los elementos de números atómicos 8, 15, 19 y, según sus radios atómicos crecientes. Ajá. Acuérdate, ¿ya? Mira, sigue mi dedito. Así y así, vocales, ¿te acuerdas? A la derecha y hacia arriba, vocales. Hacia la izquierda y hacia abajo, consonantes. Izquierda y hacia abajo, consonantes. ¿Quiénes eran vocales?
electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Esa es la tendencia en ese sentido. Y en el sentido contrario, quiere decir hacia la izquierda y hacia abajo, radio atómico y carácter metálico. O sea, en otras palabras, si a mí me piden el radio atómico, yo debo buscar aquellos que se encuentren más hacia la izquierda y más hacia abajo. El que se encuentre más hacia la izquierda y más hacia abajo es el que tiene mayor radio atómico. Profe, ¿y cómo yo hago? Ah, bueno, acá lo que tú tienes que hacer es correlacionar la configuración electrónica con la ubicación del elemento. No se te vaya a ocurrir hacer la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Pierdes tiempo, ¿ya? A tu nivel ya no puedes hacer eso. A tu nivel, lo que tú dices. Números atómicos de los gases nobles. Eso te lo sabes de memoria, ¿cierto? Dime que sí, por favor. Necesito sentirme bien y saber que te sabes de memoria los números atómicos de los gases nobles. ¿Cuáles son los números atómicos de los gases nobles, chicos? 2, 10, 18, 36, 54 y 86. ¿Te sabes eso? Te sabes toda la ubicación de la tabla periódica. ¿Ya? Profe, ¿pero por qué? Porque es bien fácil. Si a mí me dicen que yo tengo el elemento del número atómico 11, por ejemplo, significa que si el extremo es 10, el que sigue es 11. Entonces ya lo ubiqué. Si a mí me piden el 19, significa que si el extremo es 18, el que le sigue es 19. Entonces yo no tengo por qué estar haciendo configuración electrónica. Simplemente me acuerdo de los gases nobles y con eso voy jugando y doy dando la ubicación. ¿Ya? Por ejemplo, veamos. Si a mí me dicen elemento del número atómico 8, 8 está antes de 10. Ah, si el 10 está por acá, mira, esto sería 10, 9 y 8. El elemento del número atómico 8 está por acá. ¿Ya? Si a mí me dicen elemento del número atómico 11, bueno, si esto es 10, el 11 es exactamente el que sigue. Si a mí me dicen que esto es 15, y yo sé que él es 18, el argón, que está en el tercer periodo, acá está el argón, sería 18, 17, 16 y 15. Acá está el del número atómico 15. ¿Ya? Y si a mí me dicen número atómico 19, ¿qué hago? Si él es 18, está en el cuarto periodo, ¿ya? Acá en el tercer periodo, perdón, 18, entonces el de acá sería 19. Entonces se acabó. Tu ubicación sería de la siguiente manera, así, ¿no? O sea, si él es 10, 9, 8, acá está. Si él es 18, 17, 16, 15, perfecto. Si él es 10, el que le sigue es 11. Y si él es 18, el que le sigue es 19. Entonces, lo dibujo en mi tablita, ¿no? En mi hojita, ya en el examen de admisión, pongo los numeritos, pi, 4, y marcas tu flechita hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? El que se encuentre más hacia la izquierda y más hacia abajo es el que tiene mayor tamaño. Entonces, si yo digo, según el tamaño, ¿no? Te dicen en orden creciente, o sea, de menor a mayor. 8 menor que 15, menor que 11, menor que 19. Alternativa, entonces, excelente, Fátima, la letra A. Esa sería tu respuesta, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante, chicos, ya, y ustedes, bueno, ya lo deben saber, no les debo estar repitiendo. Por más que tú tengas hojas de borrador en donde estés resolviendo, siempre resuelve con orden, ¿ya? Porque si tú resuelves con orden, por más que tengas una hoja de borrador, te va a servir para que si por alguna razón te equivocaste o crees que fallaste, puedas ubicarlo lo más fácil posible. Porque si tú lo haces todo desordenado, escribes por acá, el otro por acá, te recontrapierdes y luego vas a tener problemas en regresar atrás, ¿ya? Entonces, hasta acá, perfecto. Alternativa letra A. Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, chicos, ¿ya? Ajá. Dados los siguientes fenómenos, ¿cuáles de ellos son físicos? Esto de acá yo te voy a recomendar que tú lo revises en las preguntas antiguas de admisión UNI, ¿ya? Para que lo verifiques, ¿ya? No creas tampoco todo lo que yo te digo, ¿eh? O sea, también de tu lado ponte a revisar, ¿ya? Bueno, sí tienes que creer, pero de todas maneras trata de avanzar un poco más y entrar un poco más en detalle. Te dice, dado los siguientes fenómenos, ¿cuáles de ellos son físicos? ¿Ya? Si me dicen fenómenos que sean físicos, ¿ya? Un fenómeno físico es aquel en donde cambia el aspecto físico, ¿ya? Pero no se forman
nuevas sustancias. En cambio, un fenómeno químico es aquel en donde además de cambiar el aspecto físico, también cambia la composición y se forman nuevas sustancias. Esa es una gran diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Entonces, lo primero que me dice, el ciclo del agua en la naturaleza es un fenómeno físico, ¿verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Ya te lo puse ya. El ciclo del agua. Uh-huh. Evaporación, condensación, precipitación, ¿no? Todos son cambios de fase que tiene el agua, ¿no? Y esos cambios de fase, como su nombre lo dice, son cambios físicos. Por lo tanto, lo primero sería verdadero. Lo segundo, transformación de energía mecánica en energía eléctrica, ¿ya? ¿Eso qué te representa? ¿Fenómeno físico o un fenómeno químico? Uy, bueno, tendrías que preguntarte, ¿no? Tendrías que preguntarte, ¿hay formación de nuevas sustancias? ¿Sí o no? No. Y si no hay formación de nuevas sustancias, ¿cómo lo tendrías que clasificar? ¿Cómo qué tipo de fenómeno? Físico. Ojo, ten mucho cuidado porque así es como se ha analizado en el examen de admisión. Si hay simplemente un cambio de una forma de energía a otra forma de energía, no hay formación de nuevas sustancias químicas. Por lo tanto, al no existir esto, el fenómeno tendría que ser un fenómeno físico. Ten bastante cuidado con eso porque así es como esta alternativa se ha analizado en el examen de admisión. Entonces, si de alguna manera esta pregunta volviera a venir, tú ya tienes ese antecedente. ¿Ya? Lo siguiente, el aumento de la acidez de las aguas de un río por efecto de la lluvia ácida. ¿Ya? ¿Ahí qué ocurre? ¿Un fenómeno físico o un fenómeno químico? Un fenómeno, definitivamente, un fenómeno químico. Cambio del pH de las aguas, ahí está ocurriendo un fenómeno químico. ¿Por qué razón? Porque lo que está ocurriendo, acuérdate, en la lluvia ácida es que los gases ácidos, gases de azufre, gases de nitrógeno, que forman ácido sulfúrico y ácido nítrico, precipitan, ¿no? Y al precipitar empiezan a incrementar la acidez de las aguas. Por lo tanto, en este caso vas a marcar que esto es un fenómeno químico, no es un fenómeno físico. Entonces, fenómenos que son físicos únicamente uno y dos. Marcarías como respuesta entonces la letra D. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Respecto a las propiedades de la materia, el análisis era el mismo para la pregunta del simulacro donde hablaba de la erosión. Creo que es esto, de la erosión. Me parece que haber visto algo de la erosión, creo que lo he puesto acá. Ojalá que lleguemos a esa pregunta, pero creería que sí, ¿ya? Y he elegido estas preguntas porque como son medias controversiales, ¿ya? Hay que considerarlas. ¿Qué me dice Diego? ¿Qué sustancia nueva se forma en tres? Ah, sí, a ver. En tres, lo que está ocurriendo es que tú, en realidad, de lo que partes son de los óxidos de azufre, ¿ya? Entonces, el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno con agua, con el vapor de agua, forma el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Entonces, lo que está cayendo en realidad aquí es la lluvia que tiene ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esas son las nuevas sustancias que se han generado. Eso es para responder tu pregunta, Diego. Esas son las nuevas sustancias que se han generado. Está bien. Sí, porque si tú disuelves ácido en agua, parecería que no hubiera un efecto de la lluvia ácida. Pero, era acá, aumento de la acidez del agua del río por efecto de la lluvia ácida. Sí, claro, porque acá es donde se ha formado los gases o los vapores ácidos y al precipitar, al caer, han incrementado la acidez. ¿Ya? Y en el caso tuyo que me mencionas, Walter, del análisis que hizo para la 2, es la misma pregunta donde hablaba de la erosión. Entendería que sí, que esperemos llegar a esa pregunta, porque sí creo haberla visto por acá,
propuesta. Me dice, respecto a las propiedades de la materia, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Primero, la densidad del agua líquida es mayor que la del hielo. La energía es una propiedad intensiva y la temperatura de ebullición es una propiedad extensiva. Ya, ayúdenme por favor. La densidad del agua líquida es mayor que la del hielo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La energía es una propiedad intensiva. Acuérdate que una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. Una propiedad extensiva sí depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, la energía es una propiedad intensiva, sí o no. Sí, ¿ya? La temperatura de ebullición es una propiedad intensiva. Puedo sumar a una temperatura de ebullición, a ver, una propiedad extensiva se puede sumar, ¿ya? Depende de la cantidad de materia, se puede sumar. Puedo sumar masas, puedo sumar volúmenes, puedo sumar temperaturas de ebullición, sí o no. A mí no me importa si tengo mucha agua o poca agua, la temperatura de ebullición normal del agua vale 100 grados Celsius. Entonces, analicemos. La densidad del agua líquida es mayor que la del hielo, sí, si nos damos cuenta, el hielo flota sobre el agua, entonces sí, es correcto, ¿ya? La energía es una propiedad intensiva. Tener bastante cuidado con esto y, nuevamente, escogí esta pregunta por esa sencilla razón. Si nosotros hablamos de la energía como tal, por ejemplo, la energía potencial, masa por gravedad por altura, depende de la cantidad de la masa, ¿no? Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, depende de la masa. ¿Correcto? La energía liberada en una reacción química va a depender de la masa de las sustancias que están participando, ¿no? El calor liberado o absorbido, ¿no? Durante un cambio de fase también va a depender de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, cuando tú hablas de la energía que está asociada a cambios físicos o a cambios químicos, sí depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. Acá me dicen que es una propiedad intensiva. No, no es una propiedad intensiva, es una propiedad extensiva. ¿Ya? La temperatura de ebullición es una propiedad intensiva, definitivamente. Extensiva, no, definitivamente no. Es una propiedad intensiva, porque no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, me pide lo que es correcto, sería solo uno, alternativa, la letra A. Esa sería tu respuesta. ¿Sí? Preguntas, consultas, comentarios, por favor, a través del chat. ¿Ya? Directo. El aluminio de color plateado reacciona vigorosamente con el bromo, un líquido de color rojo-naranja de olor desagradable, formando bromuro de aluminio, una sustancia cristalina. Respecto al enunciado, te dicen, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Eso es directo, ¿no? Tengo el aluminio, tengo el bromo y juntos han formado el bromuro de aluminio. El aluminio, una sustancia simple, el bromo, otra sustancia simple, pero el bromuro de aluminio es una sustancia compuesta que se ha formado por la reacción del aluminio con el bromo, ¿ya? Entonces, sustancia simple, sustancia compuesta, ¿ya? Y lo que ha ocurrido aquí es un fenómeno químico, porque el aluminio ha reaccionado con el bromo para darme bromuro de aluminio. Directo, chicos. Se mencionan 3 sustancias simples, ¿verdadero o falsa? Falso. ¿Cuántas sustancias simples hay? 2. El aluminio y el bromo. El bromuro de aluminio no es simple, sino es compuesto. Por lo tanto, la primera es falsa. La siguiente. Se produce un fenómeno físico entre el aluminio y el bromo. ¿Verdadero o falsa? Falsa. Es un fenómeno químico. Hay una reacción química. Falsísima. La sustancia formada es un compuesto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces vas a marcar acá falsa, falsa, verdadero. Alternativa sería la letra B. Esa tendría que ser tu respuesta. Ojo, preguntas así vienen a la admisión. ¿Ah? O sea, simplemente es recordar nada más lo que nosotros sabemos y plantearlo y ponerlo. ¿Ya? Siguiente. Respecto al tamaño de las especies químicas, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? ¿Ya? Entonces, analicemos qué proposiciones acá son correctas y cuáles no. ¿Ya? Si estamos con tiempo. Qué bueno. Ya, entonces, primero, el radio del hierro más 2 es más grande que el hierro más 3. ¿Ya?
directo, chicos. Significado de la carga más 2, la especie ha perdido 2 electrones. Significado de la carga más 3, la especie ha perdido 3 electrones. ¿Verdadero o falso? No vale dudar, ¿eh? Pero claro, pues obvio, ¿no? El hierro perdió 2 electrones y acá él perdió 2 electrones y él perdió 3 electrones. El que pierde 2 electrones disminuye el tamaño de su nube electrónica, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la cantidad de protones en el núcleo sigue siendo la misma. Pero como se fueron 2 electrones, entonces el núcleo atrae con más fuerza a la nube electrónica. Pero si se van 3 electrones, obviamente el núcleo atraerá con más fuerza a la nube electrónica. Por lo tanto, ¿quién tiene menor tamaño? ¿Quién tiene menor tamaño? ¿El que tiene carga más 2 o el que tiene carga más 3? ¿Quién tiene menor tamaño? Más 3. Excelente, Fátima. Excelente, Justin. Estrellita para ti. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero ya lo tenemos mapeado. ¿El hierro más 2 es más grande que el hierro más 3? Yes. ¿Ya? El hidruro es más grande que el átomo de hidrógeno. ¿Qué significa hidrógeno con carga menos 1? Que esta especie ha ganado un electrón. Y cuando la especie gana un electrón, ese electrón, ¿a dónde llega? A la nube electrónica. Y cuando un electrón llega a la nube electrónica, los otros electrones están felices y le van a dar la bienvenida a que llegue ese electrón, ¿cierto? ¿Sí o no? No, porque si un electrón llega a la nube electrónica, lo que va a ocurrir es que se van a dar el incremento de las fuerzas repulsivas, porque en la nube electrónica, como hay electrones, se incrementan las fuerzas repulsivas y por lo tanto la nube electrónica se expande. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que siempre un ion negativo es más grande que el átomo neutro respectivo. Entonces me dicen acá, ¿el ion hidruro es más grande que el átomo de hidrógeno? ¿Sí o no? Verdadero, true, verdadero. El ion fosfuro es más grande que el ion nitruro. Ajá. Y ahora, recordemos, ¿no? El nitrógeno y el fósforo, ¿qué tienen en particular? Te recontracreo. Ya, aparte de que son no metales, el mismo grupo de la tabla periódica. Excelente, Camila, excelente, Justin, claro. Y como están en el mismo grupo, el nitrógeno está arriba y el fósforo está abajo. Significa que el fósforo neutro es más grande que el nitrógeno. Pero si ambos ganaron la misma cantidad de electrones, entonces proporcionalmente también va a aumentar el tamaño de ellos. Entonces, si el fósforo, que está más abajo y es más grande, ganó 3 electrones, también será más grande que el nitrógeno, que ha ganado 3 electrones. Por lo tanto, ¿qué voy a marcar? Lo primero, si es correcto, el ion hierro más 2 es más grande que el hierro más 3. ¿Ya? El ion hidruro es más grande que el átomo de hidrógeno. Y lo tercero, ¿no? En el caso del fósforo es más grande que el nitruro. ¿Por qué razón? Porque como el fósforo se encuentra más abajo, tiene mayor tamaño que el nitrógeno. Y si ambos ganan la misma cantidad de electrones, proporcionalmente también incrementa el tamaño. Por lo tanto, los tres son verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Alternativa de respuesta, la letra E. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Excelente. Muy bien, Diego. Perfecto. Ajá. Esta es Walter y justo llegamos acá. Te dicen, las sustancias poseen propiedades y sufren cambios físicos y químicos. Al respecto, marque la alternativa correcta. Primero, la temperatura de un sólido es una propiedad extensiva, el volumen de un líquido es una propiedad intensiva, ¿ya? Al freír un huevo en aceite caliente ocurre un cambio químico, la erosión de las rocas es un fenómeno químico, ¿no? La disolución de la sal de cocina en agua es un cambio químico. Aquí al ojo, ¿qué marcaron, chicos? Claro, la letra. ¿Qué marcaste, Fátima? No, la letra C. La letra C, claro. Eso es algo que típicamente el alumno cometió como error en el examen de admisión. Y es mejor que te hayas equivocado acá a que te hayas equivocado en el examen de admisión. Porque vino no solamente en versión huevo, sino también vino en versión carne. ¿Ya? Cuando fríes la carne y cuando fríes el huevo. O sea, vinieron los dos. Igual fritura. Chicos,
La temperatura de un sólido es una propiedad extensiva, la temperatura no es una propiedad extensiva, la temperatura es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera alternativa es incorrecta, no depende de la cantidad de materia, ¿ya? El volumen de un líquido es una propiedad intensiva, no, yo puedo sumar volúmenes, si puedo sumar volúmenes es una propiedad extensiva, falso. Al freír un huevo en aceite ocurre un cambio químico, yes, claro, ¿no? Fríes un huevo, hay un cambio químico. Profe, ¿cómo me doy cuenta que hay un cambio químico? Bien fácil, porque si hay, los cambios químicos implican formación de nuevas sustancias, cambio de color, olor, sabor, formación de un sólido, liberación de un gas, o sea, hay diferentes formas. Y en particular, ¿ya? El huevo cambió de sabor, de olor, ¿no? Profe, pero es huevo frito, sí, pero cambió, es como la carne, ¿no? El sabor de la carne cruda no es igual que el sabor de la carne frita. Cambia el sabor, cambia el color, cambia el tamaño incluso, ¿no? Esos son evidencias de que ha habido un cambio químico, así que hay que tener bastante cuidado, ¿ya? La erosión de las rocas es un fenómeno químico. Erosión, tú acuérdate que la erosión es el fenómeno por el cual, ya sea el agua, el aire, pasa a través de estos materiales y provoca de que ellos se erosionen o que poco a poco se vayan particulando, ¿no? Eso ocurre a lo largo de los años, ¿ya? Para que las rocas se fragmenten. Y la disolución de la sal de cocina, chicos, la disolución de la sal de cocina es un fenómeno físico. ¿Cómo te das cuenta? Porque puedo recuperar la sal. Si yo disuelvo sal en agua, puedo recuperar la sal, ¿no? Porque tú evaporas el agua y recuperas la sal. Te das cuenta de que puedes recuperar, es un fenómeno físico, no es un fenómeno químico, ¿de acuerdo? Entonces, alternativa de respuesta en este caso, la letra C, ¿ya?